La noticia no cayó como una bomba. Cayó como una grieta. Silenciosa, profunda, imposible de cerrar una vez abierta. Horas después de confirmarse la muerte de Óscar Noé Medina, conocido como el PANU, los radares del Estado comenzaron a registrar algo distinto. No eran disparos, no eran bloqueos, no eran convoys armados circulando a plena luz del día. Era peor. Era un mensaje. Un mensaje que no buscaba atención pública, sino que estaba diseñado para llegar exactamente a quienes debía llegar. A las mesas de análisis, a los escritorios donde se decide el despliegue de fuerzas, a los teléfonos que solo suenan cuando algo verdaderamente grave está por ocurrir. El emisor no era un improvisado ni un desconocido. Era el hermano directo del PANU. Sangre de su sangre. Un operador histórico dentro de la estructura que todavía responde a la facción conocida como la Chapiza. Un hombre que no aparece en corridos, que no da entrevistas, que no sube videos, pero cuyo nombre pesa en las conversaciones internas. Un enlace financiero, un mediador, una figura respetada incluso por quienes hoy ya no se respetan entre sí. Y por eso, cuando su voz comenzó a circular, nadie dudó en detener todo lo demás para escuchar. El mensaje no llegó a redes abiertas. No fue filtrado a propósito para causar pánico. Entró por los canales cerrados, por las rutas donde viaja la información sensible. Fue un audio. 2 minutos y 14 segundos exactos. Enviado de manera simultánea a mandos de seguridad federal y a intermediarios políticos que conocen el lenguaje entre líneas. Eran las 21:15 cuando ese archivo empezó a descargarse en dispositivos oficiales. Para ese momento, la noche ya se había instalado sobre la Ciudad de México y, con ella, esa calma engañosa que a veces precede a los eventos más complejos. La voz no temblaba. No había llanto ni rabia desbordada. No era un grito de venganza ni una amenaza explícita. Era una advertencia estratégica, construida con cuidado, como quien sabe que cada palabra será analizada, repetida y archivada. El hermano del PANU no hablaba para desahogarse. Hablaba para dejar constancia de algo que, según él, ya no tenía marcha atrás. Confirmó 3 puntos clave. 3 afirmaciones que, tomadas en conjunto, encendieron las alarmas en todos los niveles. Primero, que la muerte de su hermano no había cerrado un conflicto, sino que había detonado una fractura irreversible dentro del cártel de Sinaloa. No una crisis momentánea, no un reacomodo habitual, sino una ruptura profunda. Segundo, que la Chapiza ya no operaba como un bloque único. Que las células armadas se estaban reacomodando, traicionando entre sí, negociando por su cuenta y preparándose para enfrentamientos internos. Y tercero, el punto que cambió el tono de todas las evaluaciones, que la Ciudad de México se convertía en el siguiente punto crítico si esa escalada no era contenida a tiempo. No lo dijo como amenaza directa. De hecho, fue cuidadoso en marcar distancia. En el audio menciona directamente a las autoridades federales y al gobierno capitalino. Nombra a Omar García Harfuch. Hace referencia a Claudia Sheinbaum. No exige nada. No pide protección. No busca negociar. Advierte. Dice, con una frialdad que hiela más que cualquier grito, que lo que viene no es contra ustedes, es entre nosotros. Pero agrega una frase que cambia por completo la lectura. Cuando empiece, nadie va a poder controlarlo. Esa línea fue subrayada, transcrita y analizada durante horas. Porque no habla desde la soberbia, sino desde la experiencia. El hermano del PANU asegura que hay grupos armados listos para romper el pacto interno que, durante años, había evitado una guerra abierta dentro de esa facción. Habla de plazas disputadas, de cuentas pendientes, de venganzas que quedaron en pausa y que ahora buscan cobrarse con intereses. Habla de hombres que ya no reconocen liderazgos y de mandos que se sienten con derecho a decidir por su cuenta. A las 22 horas en punto, apenas 45 minutos después de recibido el audio, los centros de inteligencia comenzaron a confirmar movimientos irregulares. No era información aislada. Eran patrones que coincidían con lo advertido. Traslados nocturnos de hombres armados entre estados, movimientos que no respondían a rutas habituales, cortes de comunicación interna, líneas que dejaban de responder, sistemas de mensajería en silencio, reuniones de emergencia entre jefes de célula en puntos previamente considerados neutrales, mensajes cruzados que hablaban de desconfianza, de traiciones recientes, de decisiones tomadas sin consenso. El equilibrio se había roto. Y no ese equilibrio frágil que siempre existe en estos contextos,
sino el que se sostiene por acuerdos no escritos y por la memoria de conflictos pasados que nadie quiere repetir. Esta vez, según los analistas, el mensaje del hermano del Panú no hacía más que confirmar lo que ya se venía observando desde semanas atrás, pero que ahora tenía un rostro, una voz y una advertencia clara. Aunque el audio insiste en que el conflicto es interno, las autoridades entienden el mensaje real. Cuando las organizaciones criminales se fracturan, las ciudades pagan el precio. No importa cuántas veces se repita que no buscan afectar a terceros. La historia reciente demuestra que las disputas internas son las más impredecibles y las más costosas para la población. Porque no siguen reglas claras, porque se pelean territorios simbólicos, porque se envían mensajes con exceso de ruido. En los análisis internos comenzaron a aparecer nombres de zonas sensibles. La Ciudad de México no como un objetivo directo, sino como un tablero donde se cruzan intereses, rutas financieras, refugios temporales y escenarios de presión. Se mencionan corredores financieros, zonas de alto valor estratégico, áreas donde un incidente, por pequeño que sea, tiene un impacto mediático y político inmediato. La zona rosa aparece en más de un informe no por casualidad, sino por lo que representa en términos de visibilidad y simbolismo. Hasta aquí, la historia podría parecer lejana, técnica, reservada a escritorios y reportes clasificados. Pero no lo es. Porque lo que se está jugando no ocurre en un vacío. Ocurre en el mismo país donde millones de personas salen todos los días a trabajar, a estudiar, a vivir su rutina con la esperanza de que la violencia no toque su puerta. Por eso es importante entender el fondo del mensaje. No para generar miedo, sino para comprender el momento. La muerte del Panú no cerró un capítulo. Abrió uno más peligroso. Y no porque él fuera indispensable, sino porque su ausencia dejó al descubierto tensiones que estaban contenidas por acuerdos personales, por lealtades cruzadas, por equilibrios frágiles. Su propio hermano lo dejó claro. La calma es temporal. La guerra no ha comenzado, pero ya fue anunciada. En este punto del análisis, vale la pena detenernos un momento y hablar directamente contigo que estás escuchando esto. Porque entender estas dinámicas no es un ejercicio académico, es una forma de leer el presente. Si este tipo de contenidos te resulta útil y te gusta la forma en que se explica, suscríbete si te gusta el video. Volvamos al mensaje. Lo más inquietante para los equipos de seguridad no fue lo que se dijo, sino lo que se dejó implícito. El hermano del Panú no pidió intervención. No solicitó protección para su familia. No buscó un canal de negociación. Eso, para quienes conocen este mundo, es una señal clara de que el mensaje no buscaba evitar el conflicto, sino delimitar responsabilidades. Como si estuviera diciendo, esto va a pasar, y cuando ocurra, nadie podrá decir que no fue advertido. Omar García Harfuch aparece como una figura central en esta historia no solo por su cargo, sino por su trayectoria. Su nombre tiene peso en las evaluaciones internas porque representa una línea dura, un estilo operativo que no se basa en improvisaciones. El mensaje dirigido a él no es casual. Es un reconocimiento implícito de que cualquier movimiento en la capital pasará, inevitablemente, por su radar. Lo mismo ocurre con Claudia Sheinbaum, cuyo rol político convierte cualquier escalada en un asunto que trasciende lo policial. Desde ese momento, los protocolos se ajustaron. No de manera visible, no con despliegues espectaculares, sino con movimientos quirúrgicos. Mayor vigilancia en puntos clave, cruces de información con fiscalías estatales, seguimiento financiero más estricto. Porque si algo queda claro en el mensaje del hermano del Panú es que el dinero sigue siendo el sistema nervioso de estas estructuras, y cualquier fractura se refleja primero en los flujos económicos. Mientras tanto, dentro de la chapiza, el ambiente es descrito como tenso, desconfiado, casi paranoico. Nadie sabe quién está con quién. Nadie confía plenamente en nadie. Y ese es el escenario más peligroso. Porque cuando las lealtades se diluyen, las decisiones se toman desde el miedo o la ambición, no desde la estrategia. Y ahí es donde se multiplican los errores. Algunos analistas comparan este momento con otras fracturas históricas dentro del crimen organizado en México. Todas tienen algo en común. Empiezan con un mensaje, con una advertencia, con una señal que, vista en retrospectiva, siempre estuvo ahí. La diferencia es que esta vez, el mensaje llega cuando la capacidad de respuesta del Estado es mayor, pero también cuando la complejidad del entorno es más alta. No se trata solo de armas y hombres. Se trata de información, de percepción, de narrativas.
El hermano del PNUD entiende eso. Por eso su mensaje no busca hacerse viral. Busca ser comprendido por quienes toman decisiones. Busca quedar registrado. Busca marcar un antes y un después. Y México, otra vez, queda en medio. No como espectador pasivo, sino como territorio donde se cruzan intereses que no siempre se ven, pero que se sienten. Por eso es importante no perder de vista lo esencial. Este no es un episodio aislado. Es una pieza más de un proceso en desarrollo. Un proceso que todavía no muestra su forma final, pero cuyos primeros trazos ya son visibles. A partir de ese punto, el silencio se volvió parte del mensaje. No hubo comunicados oficiales inmediatos, no hubo conferencias improvisadas ni filtraciones deliberadas. Y eso, para quienes conocen la lógica del poder, fue tan significativo como el audio mismo. Cuando las instituciones guardan silencio después de una advertencia de este tipo, no es por desconocimiento, es porque están midiendo cada paso. Porque cualquier palabra fuera de lugar puede acelerar lo que todavía está en fase de contención. En los días siguientes comenzaron a aparecer indicios que, vistos de manera aislada, podrían parecer rutinarios, pero que en conjunto dibujan un escenario más amplio. Cambios discretos en esquemas de seguridad, reuniones que no figuraban en agendas públicas, viajes relámpago de funcionarios entre estados clave. Nada espectacular, todo cuidadosamente calculado. El mensaje del hermano del PNUD había cumplido su objetivo principal, obligar a todos a moverse con más cautela. Dentro de las estructuras criminales, la reacción fue distinta. Ahí no hay ruedas de prensa ni protocolos institucionales. Hay rumores, hay mensajes cruzados, hay pruebas de lealtad que se exigen de un día para otro. La ausencia del PNUD dejó un vacío que nadie logra llenar sin generar fricciones. Algunos se sienten con derecho a ocupar ese espacio. Otros temen que hacerlo los convierta en blancos. Y otros, simplemente, buscan sobrevivir a la tormenta que se avecina. La Ciudad de México, en este contexto, no es solo un lugar geográfico. Es un símbolo. Es el centro político, financiero y mediático del país. Cualquier movimiento ahí tiene eco nacional. Por eso, cuando aparece mencionada en análisis internos como punto sensible, no se trata de alarmismo, sino de prevención. Nadie quiere que un conflicto interno se manifieste en escenarios donde el costo político sería inmediato y elevado. Hay algo más en el mensaje del hermano del PNUD que merece atención. No habla de fechas. No fija plazos. Eso lo hace más inquietante, porque deja abierta la posibilidad de que el detonante sea un evento aparentemente menor, una traición puntual, una detención inesperada, una decisión mal calculada. En contextos así, el tiempo no se mide en calendarios, sino en oportunidades. Las autoridades lo saben. Por eso, una parte importante del trabajo actual no está en la calle, sino en el análisis fino, en entender quién se mueve, quién se queda quieto, quién rompe patrones, en leer el lenguaje corporal de una organización que ya no confía en sí misma, en anticipar escenarios antes de que se materialicen, no para reaccionar, sino para evitar. Mientras tanto, para la gente común, la vida sigue. El tráfico, el trabajo, las escuelas, los planes del fin de semana. Y eso es, en cierto sentido, una buena noticia. Significa que la contención todavía funciona. Que el mensaje, aunque grave, no se ha traducido en hechos visibles. Pero también es un recordatorio de lo frágil que puede ser esa normalidad cuando se tensan los hilos equivocados. En conversaciones privadas, algunos expertos coinciden en algo: este tipo de advertencias rara vez buscan protección. Buscan deslindar responsabilidades. Dejar claro que, cuando algo ocurra, no fue por sorpresa. Que hubo una señal previa. Que alguien levantó la mano y dijo esto puede salirse de control. Esa lógica es fría, pero coherente dentro de un mundo donde la memoria juega un papel clave. El hermano del PNUD, al hablar, no solo habló por él. Habló por una generación de operadores que entienden que los pactos ya no son lo que eran. Que las estructuras se fragmentan más rápido que antes. Que la presión externa y las ambiciones internas están chocando de maneras nuevas. Su mensaje es, en el fondo, el retrato de una transición. Y en toda transición hay riesgos. Algunos visibles, otros invisibles. Algunos inmediatos, otros que se acumulan con el tiempo. Por eso, más allá de nombres y cargos, lo que está en juego es la capacidad del Estado para leer correctamente el momento. Para no sobrereaccionar,
pero tampoco minimizar. Para actuar con firmeza sin encender fuegos innecesarios. Este es uno de esos momentos donde la información se convierte en una herramienta de estabilidad. Entender lo que pasa, cómo pasa y por qué pasa. No para alimentar el miedo, sino para quitarle terreno a la incertidumbre. Porque cuando la gente entiende el contexto, el ruido pierde fuerza. La historia aún no termina. De hecho, apenas está entrando en una fase decisiva. El mensaje ya fue enviado. Las alarmas ya sonaron. Ahora lo que sigue es observar qué tan capaces son todos los actores de evitar que una fractura interna se convierta en algo que nadie pueda controlar. El país ha pasado por momentos así antes. Algunos se lograron contener. Otros no. La diferencia, esta vez, es que hubo una advertencia clara. Una voz que dijo cuidado. Y eso cambia la narrativa. Porque ahora, cada movimiento, cada decisión, cada silencio, se lee a la luz de ese audio de 2 minutos y 14 segundos que llegó una noche cualquiera, pero que sigue resonando en los pasillos donde se define el rumbo de la seguridad nacional. A medida que pasan las horas y los días, el mensaje adquiere nuevas capas de lectura. Ya no es solo una advertencia puntual, sino una pieza que empieza a encajar con otros movimientos que antes parecían inconexos. Decisiones que en su momento se leyeron como ajustes administrativos, hoy se reinterpretan como maniobras preventivas. Cambios en mandos regionales, reconfiguración de tareas de inteligencia, énfasis renovado en el monitoreo financiero. Nada de esto se anuncia con reflectores, porque el objetivo no es mostrar fuerza, sino reducir márgenes de error. En los círculos donde se analiza la seguridad con frialdad, hay una idea que se repite con insistencia: las guerras internas son más difíciles de anticipar que los enfrentamientos abiertos contra el Estado. No tienen una lógica lineal. No responden a un solo liderazgo. Se alimentan de agravios acumulados, de sospechas, de rumores que se convierten en certezas antes de ser confirmados. En ese caldo, una sola chispa puede bastar para encender una cadena de reacciones que nadie planeó del todo. El hermano del PANU parece consciente de eso. Su mensaje no busca posicionarlo como líder ni como víctima. Se coloca en un punto intermedio, casi como un testigo que conoce demasiado bien el terreno que está a punto de resquebrajarse. Al advertir, se deslinda. Al deslindarse, protege su propio margen de maniobra. Es una jugada conocida en entornos donde la palabra también es un arma. En la Ciudad de México, la lectura es igualmente compleja. No se trata de esperar un estallido inmediato, sino de evitar que la capital se convierta en un escenario donde otros busquen mandar mensajes. La experiencia demuestra que, cuando las disputas internas escalan, algunos actores recurren a golpes simbólicos, no por su impacto operativo, sino por su efecto mediático. Y en una ciudad donde todo se amplifica, ese riesgo no se subestima. Por eso, una parte importante del trabajo actual ocurre lejos de las cámaras. En salas donde se cruzan mapas, nombres y patrones. Donde se comparan datos de semanas y meses anteriores para detectar desviaciones mínimas. Porque en este tipo de contextos, lo anómalo no siempre es lo más ruidoso. A veces es lo que deja de suceder. Un flujo que se interrumpe. Una ruta que se abandona. Un intermediario que desaparece del radar sin explicación. La población, mientras tanto, percibe poco de este movimiento subterráneo. Y es comprensible. La vida cotidiana no se detiene por advertencias que circulan en ámbitos cerrados. Sin embargo, hay una tensión sutil que se filtra en conversaciones, en titulares, en esa sensación de que algo está en pausa, esperando definirse. No es miedo abierto, es expectativa. Y la expectativa, cuando se prolonga, también pesa. Algunos analistas recuerdan que muchas de las crisis más graves no comenzaron con grandes estallidos, sino con silencios prolongados. Con mensajes que parecían destinados a no salir nunca a la luz pública, pero que terminaron marcando un antes y un después. El audio del hermano del PANU se inscribe en esa tradición. No por su forma, sino por su intención. Dejar constancia. Advertir sin pedir permiso. Hablar antes de que otros hablen por él. También hay una dimensión humana que no se puede ignorar. Más allá de los cargos, las siglas y las estrategias, hay personas tomando decisiones bajo presión. Funcionarios que saben que cualquier error se paga caro. Familias que observan desde la distancia cómo se reconfigura un mundo que nunca eligieron habitar. Comunidades que, aunque no aparezcan en el centro del relato, sienten las ondas expansivas de cada movimiento.
En ese sentido, el mensaje funciona como un recordatorio incómodo de lo frágil que puede ser la estabilidad cuando depende de equilibrios informales, y de lo importante que es fortalecer las instituciones para que no sean rehenes de disputas ajenas. No es un discurso idealista, es una lección que se repite cada vez que una estructura criminal se fragmenta y busca redefinir sus reglas internas. Lo que viene no está escrito. Puede derivar en una contención exitosa, en un reacomodo silencioso, o en episodios que obliguen a replantear estrategias completas. Todo dependerá de decisiones que se están tomando ahora mismo, lejos del ojo público. De la capacidad de anticipar sin provocar. De la firmeza para actuar sin escalar innecesariamente. Por eso es importante seguir observando, seguir analizando, seguir conectando puntos. No para caer en especulaciones vacías, sino para entender las dinámicas reales que se mueven detrás de los titulares. El mensaje ya cumplió su función inicial. Ahora, lo que importa es cómo se responde a él. Con el paso del tiempo, la advertencia empieza a operar como un eje alrededor del cual se reordenan percepciones y decisiones. Ya no se discute si el mensaje fue real o si su contenido era exagerado. Esa fase quedó atrás. Ahora la pregunta central es cómo responder sin detonar aquello que se intenta evitar. Y esa pregunta no tiene una sola respuesta, porque cada actor involucrado observa el tablero desde un ángulo distinto. En los análisis internos se repite una idea incómoda. Cuando una organización entra en una etapa de descomposición interna, no siempre gana quien tiene más fuerza, sino quien sabe esperar. Y esperar, en estos contextos, implica resistir la tentación de moverse primero. El hermano del Panú lo sabe. Por eso su mensaje no anuncia acciones inmediatas, no fija fechas, no promete respuestas. Se limita a describir un escenario en gestación. Un escenario donde la paciencia se vuelve tan peligrosa como la imprudencia. Al mismo tiempo, surgen lecturas paralelas.